Hola, buenos días. ¿Se me escucha bien? Nada, pues lo primero, agradecer a la organización, a- al ayuntamiento, a María, a Miguel, a Crowe también, a Carlos, pues por, yo creo que la oportunidad del evento, pues para hablar de turismo y de inteligencia artificial, y precisamente en una ciudad como Alcalá, con lo cual pues creo que es un lujo y se reúnen todas las mejores características para que estemos aquí hoy. Bueno, yo había traído una presentación también, con lo cual yo creo que hacemos un cambio. ¿Un cambio? Ana, gracias. Y bueno, pues aunque probablemente pues me salga también un poco de la misma, pero sí nos puedes, yo creo que puede ser pues a lo mejor ilustrativa, ¿no? Que la sigamos. Yo creo que se está haciendo un gran trabajo en turismo y lo acabamos de ver con lo que nos ha comentado Ana desde Segitur, que yo creo que, a ver, no me deja, desde Segitur, que es quien realmente pues está materializando la mayoría de las acciones. Y yo lo que os quería comentar hoy es, bueno, pues ir de lo global a lo particular, desde el punto de vista de inteligencia artificial y de turismo. En España, pues partimos de una estrategia de inteligencia artificial que es la que marca la hoja de ruta, yo diría que de todo lo que se tenga que hacer desde el punto de vista de inversión y apoyo del gobierno en materia de inteligencia artificial y cross sectorial, y que esa estrategia de inteligencia artificial lo que hace también pues es aunar o orquestar todas las acciones que están diseminadas en diferentes componentes del plan España Puede. La estrategia, que yo creo que está bien armada, de inteligencia artificial del gobierno, pues tiene, tiene exactamente 30 acciones, pero está basada en varias palancas. Y una de ellas, pues por ejemplo, es imbuir la inteligencia artificial en cada uno de los procesos industriales y empresariales. Bueno, pues ese es el objetivo de algunos de los componentes de ese plan España Puede. Hay otra de las palancas que tiene que ver con investigar, desarrollar, innovar en materia de inteligencia artificial. Si tenemos en cuenta que cada 18 meses, diría como mucho 2 años, pues cambia el estado del arte, cambian muchas cosas. O sea, realmente en algunos temas casi diría que surge un paper y hay una reinvención que la tecnología pues obliga a pensar diferente, y lo tenemos con algún concepto que os comentaré ahora. Otra de las palancas tiene que ver con aplicar inteligencia artificial a la administración del Estado. Claro, la agencia tributaria funciona muy bien y es la que mejor aplica la inteligencia artificial, pero hay otras que no. Entonces, bueno, yo creo que ese café para todos aquí vendría muy bien aplicando la inteligencia artificial tal y como la tiene la agencia tributaria, y que de igual forma que se nos penaliza pues cuando nos retrasamos en algo, es decir, que ocurra también al contrario, cuando pedimos algo a la administración, pues porque no ocurre igual, es decir, que hay una penalización, porque realmente lo que de eso va, de que hagamos las cosas mejor. Hay otra palanca muy importante que tiene que ver con la aplicación normativa y ética de la inteligencia artificial. Estamos jugando con pólvora. Entonces, esta pólvora, pues bien usada, o con energía nuclear, si queréis, ¿no? Bien usada, pues la verdad que provoca unos beneficios tremendos. Mal usada también. Con lo cual, pues sí es necesario una regulación, y esa regulación pues está aquí. Es decir, hay un reglamento europeo que es el AI Act, que ya está elaborado, está en formato borrador, todavía puede tener algunos cambios, y que en España pues el gobierno
ha cogido la bandera de, oye, queremos liderar desde el punto de vista de que España sea pionero en poner a rodar, echar a rodar ese reglamento y, por lo tanto, bueno, pues sacar una agencia de supervisión de algoritmos o de inteligencia artificial, que sabéis que justo ahora mismo pues ha salido una convocatoria en la cual hay varias ciudades que se están postulando, que la idea también de la SEDIA, de la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial, es que haya competición, y hay varias ciudades que se están postulando, Granada, Alicante, probablemente Málaga, no sé si Alcalá, Alicante creo que lo he mencionado, Orense, Santiago. Bueno, yo creo que es bueno que haya competición, es bueno que haya descentralización, me parece una buena idea. Va a surgir un sandbox, probablemente en el primer trimestre del año que viene, para que surjan proyectos piloto, sobre todo trabajando con aquellos algoritmos o analítica que sean de riesgo o de alto riesgo, bueno, pues para poner a prueba esa legislación y, sobre todo, para que de ahí pues surjan unas recomendaciones, porque la reglamentación es dura, va a ser es una reglamentación que sí que hay que tener en cuenta desde ya, porque puede parar determinados proyectos, puede parar determinados algoritmos, no solamente aquellos que tengan que ver con temas de personas, sino también de empresas, es decir, donde pueda haber información sensible que pueda ser mal utilizada por empresas, por gobiernos, etcétera, etcétera, y, por supuesto, cualquier dato que atente a la salvaguarda de la intimidad de las personas, como ya se hacía con el Reglamento General de Protección de Datos, que en realidad pues es similar, solamente que aplicado a inteligencia artificial. La agencia pues lo que va a hacer es supervisar y va a haber multas de hasta desde 30.000 euros hasta el 6% de la facturación anual, que eso es mucho, son multas que son abultadas. Entonces, bueno, pues sí hay cierta preocupación de, bueno, pues probablemente en un escenario a 3 años vista, es decir, cómo esto puede impactar de alguna forma pues, a las empresas que no solamente ofrecen servicios, sino también aquellas otras que son demandantes y que también pues, tienen que poner en práctica o en producción estos algoritmos, ¿no? Con lo cual, desde el punto de vista de estrategia, desde el punto de vista de la inteligencia artificial asociada a determinados componentes del Plan España Puede, pues creo que está bien trazado, es decir, se pretende fomentar la investigación y han salido proyectos, misiones de CEDETI, proyectos que también ha sacado la propia SEDIA, que tienen que ver con innovaciones en inteligencia artificial. Se están promoviendo pues, todo lo que es la red de Digital Innovation Hubs por toda la geografía. Se ha puesto en marcha Gaia X, que sabéis que es una iniciativa europea, por la cual lo que se pretende no es crear un cloud europeo, sino crear un conjunto de normas, de reglas, de gobernanza, por la cual seamos capaces de compartir nuestros datos bajo esas reglas, no otras reglas de otros, y aquellos datos que genera Europa, que genera la industria europea, que generamos los propios ciudadanos, pues que tengamos más capacidad de gobierno sobre esos datos, aunque esos datos salgan de las fronteras europeas, siempre y cuando sean datos que pertenecen a ciudadanos europeos. El hub Gaia X España está conformado, tiene la sede en Talavera, nos reunimos una vez cada mes y pues hay un foco fundamental ahora mismo, que es en potenciar los espacios de datos compartidos. Y efectivamente, pues en turismo hay un espacio de datos, porque la bondad de todo esto pues está precisamente en compartir los datos. Es decir, la inteligencia viene de poder integrar diferentes fuentes de datos que nos permitan ver más allá de lo que vemos con los datos que tenemos habitualmente. Bueno, no soy capaz de ponerlo en modo presentación. Se está viendo bien, entonces soy yo el que lo veo mal.
La inteligencia artificial, el cambio de paradigma que tiene, y lo vemos aquí, es que hay una, o sea, marcando el objetivo que queremos seguir, pues de alguna forma no importa el programa, no importa el código, pues porque el propio algoritmo se puede llegar a recodificar, y eso es un cambio de paradigma importantísimo. Si además vemos que en lo que podría ser un esquema, con que vosotros lo veáis, a mí me... Ah. Si no lo cuento sin presentación, que da igual, ¿eh? Era simplemente porque vamos a ir más rápido, sobre todo con algunos conceptos. Y realmente lo que la parte más complicada es la de integrar los datos, es decir, que podamos de alguna forma tener esos datos, es decir, en la primera parte que veis ahí de la gráfica, es decir, el almacenamiento, el procesamiento. Ahora mismo es fácil, es accesible, es decir, lo tenemos en cloud. Es decir, quizá es la parte que menos aporta, diría que es commodity. Por lo tanto, en turismo, poder integrar datos, poder ver qué insights podemos extraer de todos esos datos es fundamental. Y en realidad lo que más nos interesa es poder conocer de verdad al turista, es decir, y podernos anticipar acciones con respecto a su comportamiento, es decir, poder saber qué características tiene, cuándo va a venir, dónde va a ir, en qué se va a gastar su dinero. Y hasta ahora esa información pues estaba muy atomizada, estaba muy fragmentada. Bueno, esto no sé qué es lo que le pasa, pero se ha vuelto totalmente... No lo conseguís estabilizar. Y realmente la posibilidad que tenemos hoy, por ejemplo, de a través del cloud, de poder ingestar cantidades inmensas de datos, poderlos entrenar, que es realmente donde más tiempo muchas veces se lleva en los proyectos de inteligencia artificial, y poderlos ejecutar y que todo eso se pueda hacer en tiempo real, y que el tiempo real es una variable también importante, es decir, estamos viendo que estamos acostumbrados a un INE que nos da datos mensuales, trimestrales, anuales, eso es pasado. Ahí hay poca inteligencia. Es decir, donde realmente hay inteligencia es en poder anticiparnos, poder anticipar el futuro y poder tomar decisiones acertadas sabiendo lo que va a ocurrir. Y claro, sabiendo lo que va a ocurrir, pues puedes pensar que es fácil tomar decisiones. Bueno, pues es que yo creo que esa es la gran bondad que nos puede dar la inteligencia artificial. El estado del arte, ¿por dónde va? Yo os decía, cambia cada poco tiempo. Eso a mí me viene muy bien porque me gustaría estar aquí el año que viene, ¿no?, para contaros los cambios, ¿no? Pero ahora mismo, y sobre todo desde la pandemia, yo diría que hay dos campos que han evolucionado muchísimo. Uno tiene que ver con el tratamiento de imágenes, con el computer vision, y todo lo que tiene que ver también pues, con diagnóstico, con análisis facial, con tratamiento y gestión de anomalías, y ahí bueno, pues han surgido algoritmos nuevos, la verdad, que han permitido pues, grados de accuracy, bueno, lo llamamos así, de acierto, pues enormes, casi que acercándonos al 100%, y luego también en tecnologías del lenguaje, es decir, en tecnologías del lenguaje ha habido un avance también enorme, como luego os comentaré, y hay aquí dos tipos de algoritmo que bueno, pues sí que han influido bastante
en que esto sea así. Uno es aprendizaje por refuerzo, en el cual, bueno, pues el algoritmo pues no necesita tantos datos, es decir, oye, series históricas, tenemos un pensamiento de que, oye, tenemos que alimentar al algoritmo con datos, y si no hay datos, bueno, pues si alguno tiene una rumba en casa, pues la rumba no necesita datos, es simplemente que tiene que darse golpes, y a partir del golpe 501 ya aprende, con lo cual es dejarla suelta. Pero claro, es un algoritmo parecido al del coche autónomo, muy parecido, funciona así, con lo cual es importante tener datos. Sí, pero los datos se generan, los datos también, la meteorología, la naturaleza genera datos. Lo que tenemos es que ser capaces de recopilar esos datos, de darle una forma y modelo de datos. Ojo, y el modelo de datos es cómo se interrelacionan los datos entre sí. Entonces, claro, cuando hablamos de turismo, pues claro, los conceptos son importantes, porque los conceptos nos sirven para etiquetar de alguna forma los datos y que los datos se puedan relacionar, y que cuando haya un problema, pues esa relación o interrelación de los datos pues nos da o nos visibiliza muchas veces la solución. Hay otros algoritmos o conjunto de algoritmos que son de aprendizaje por transferencia, que también pues yo creo que están siendo muy utilizados. Y aquí lo que quiere decir, bueno, pues son algoritmos que el mismo algoritmo que se utiliza, por ejemplo, pues para analizar caras de gatos, pues se puede utilizar también para analizar, bueno, pues por ejemplo, plantas o árboles o caras de otro tipo de animal, simplemente con un pequeño retoque en el mismo. Claro, el hecho de que en procesamiento del lenguaje natural hace muy poco se superara el umbral de entendimiento humano, que estaba en el 89%, y que hay ya ahora algoritmos que están en un entorno de un 91, 91,5, pues es un salto abismal, porque lo que quiere decir es que podemos estar hablando con un call center esta mañana y no nos damos cuenta de que es una máquina, porque lo hace tan bien. Y no solamente lo hace tan bien, es que como tiene la capacidad para en tiempo real acceder a tantísima información, lo va a hacer mejor que nosotros, sin ninguna duda. Es decir, llamemos a la agencia tributaria, llamemos a Toyota en un servicio de postventa, llamemos a una agencia de viajes porque hemos tenido un problema con nuestro paquete en Namibia, nos va a responder mejor, porque tiene toda la información. Y si está bien entrenado, y ojo, tiene acceso a toda la información, porque el sesgo no está en el algoritmo, el sesgo está en los datos, en el modelo de datos y en cómo se transforma esa información. Pues claro, esto es un salto importante. Claro, se habla mucho del GPT-2, el GPT-3, pues sí, suponen un salto importante desde el punto de vista de estado del arte, porque son algoritmos que construyen texto. Pero claro, construyen texto, construyen lenguaje, es decir, no solamente texto, es decir, se puede traducir al lenguaje, pero se puede traducir también a código. ¿Eso qué quiere decir? Pues que pueden codificar de alguna forma de manera automática, y tú lo único que le tienes que dar es una serie de instrucciones, como tenemos ahí. Es decir, yo le doy una serie de instrucciones y el algoritmo escribe. ¿Tendrá sentido o no? Pero escribe, y escribe ¿de dónde lo saca? Pues de las fuentes de datos que tenga alrededor. Claro, si ese algoritmo, pues imaginaros, lo que está es particularizando una web o una app para un usuario, fijaros la potencia. Es decir, está traduciendo según mis gustos, según mi forma, según mi entendimiento y según mi dialecto y mi lenguaje, el cómo yo voy a recibir esa información. Esto es potentísimo. Pero claro, más potente es pensar que el algoritmo es open source, que está liberado. Es decir, que ahí hay unos chicos de una fundación, OpenAI, que lo hace por amor al arte, entre comillas, y que luego, bueno, pues hay una serie de instituciones, universidades, compañías de tecnología como Microsoft que lo apoyan, y que el salto aquí sí es cuántico, ¿no? Porque reconstruir quiere decir que es un algoritmo que genera informes, que genera cualquier tipo de texto y que, como os decía, pues puede incluso programar. Pero claro, esto va más allá, es decir, porque si hablamos de inteligencia, pues hablamos de redes neuronales profundas, con millones y millones de capas de procesamiento, que en realidad son funciones, pero que cuando hablamos de millones y millones de capas,
es imposible muchas veces saber cómo se toma una decisión, ¿no? Bueno, pues que realmente se pueda analizar o decodificar ondas cerebrales y que a través de un vocoder pues se puedan transformar en voz o en texto, pues quiere decir que mientras dormimos, es decir, con un aparatito, es decir, se puede decodificar lo que estamos pensando, lo que estamos soñando, y esto es muy potente. Es verdad que, bueno, pues es estado del arte, esto está en la Universidad de Washington ahora mismo, pero que también pacientes tetraplégicos en menos de un año pues puedan movilizar partes de su cuerpo, pues porque estamos analizando también ondas cerebrales que las traducimos en movimientos mecánicos. Bueno, pues es un salto también abismal, porque son pacientes que a veces tardarían 10 años en si recuperan movimiento. Pero desde el punto de vista de diagnóstico, pues claro, con imagen, pues también es un salto abismal, es decir, porque ganamos, claro, hablamos de radiografías, pero hablamos de enfermedades crónicas, pero es que para cualquier tipo de diagnóstico, por imagen, el que sea, es decir, estamos llegando a unos tipos de accuracy impensables, es decir, del orden del 95%. Claro, si tenemos en cuenta que, a ver, que un oftalmólogo, no vamos a decir que se equivoca, pero que acierta en el 60% de los casos. Pues claro, si tenemos en este sentido máquinas, aunque puedan llegar un poco a asustar, es decir, que pueden llegar a un 94% de acierto, no tenemos que pensar en efecto sustitución, ese no es el pensamiento. El pensamiento es colaboración, y entonces, colaborando con la máquina, colaborando con el algoritmo, pues claro, lo que se consigue es un 99% de accuracy. Es decir, si realmente el médico colabora con la máquina y aporta también su experiencia y su conocimiento, pues podemos llegar a esos niveles. Está muy superado todo lo que es reconstrucción de imágenes 3D. Yo creo que aquí, bueno, sabéis que hay una parte de presupuesto importante en todo lo que es digitalización del patrimonio. Bueno, esto es realmente impactante, el que se pueda reconstruir patrimonio a través de imágenes 3D, que esa reconstrucción se pueda hacer en tiempo real y que, bueno, pues tú puedas tener una ruina y que realmente pues puedas ver pues cómo era o cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo, o incluso ya que estamos hablando pues de realidad aumentada, metaverso y demás, pues podamos recrear, es decir, cómo en diferentes edades del tiempo era el entorno, el contexto, y con unos grados pues de realidad muy altos, y en los cuales, bueno, pues incluso te permite interactuar, ¿no? como ciudadano, como turista, y meterte en la historia. Con lo cual, pues estamos hablando de futuro cercano, y hay empresas que están trabajando, y como digo, pues hay presupuesto y van a surgir proyectos en este sentido. Igual que con la reconstrucción de imágenes. Esto, pues en turismo nos apoyamos mucho de la imagen, nos apoyamos también mucho de la publicidad, el marketing. Bueno, pues también es una disrupción, es decir, que dentro de nada pues va a haber modelos virtuales, va a haber personajes que van a aparecer también con funciones de marketing adaptados a nuestras preferencias. Es decir, el personaje que va a aparecer contándote algo es el personaje que a ti te gusta, o que de alguna forma tú asimilas mejor el mensaje que te está contando. Claro, si en análisis de imágenes pues ya se es capaz, y por eso en eventos deportivos todo el mundo o público se tapa los labios, es que se puede reconstruir en varios idiomas lo que alguien pues puede estar tratando de comunicar en baja voz. Esto es muy importante porque lo podemos traducir a gestos, lo podemos traducir a ver el estado de motivación cuando alguien sale de un restaurante, sale de un hotel y cómo ha entrado. Lo podemos traducir a una empresa. También tenemos que hablar de reglamento, es decir, hasta qué punto el reglamento va a permitir
que todo esto se puede hacer o no, cuando se juega con sentimientos de las personas, con emociones, etcétera, etcétera. Pero bueno, con una simple cámara, que no hace falta que sea de muy alta resolución, esto ya se puede conseguir. Pero claro, el que actualmente ya está mapeado casi el 70% del mundo desde el punto de vista de imágenes. ¿Eso qué quiere decir? Pues que oye, cualquier imagen en cada uno de los sitios en los cuales, insisto, está hecho ese mapeamiento, pues es reconocible. Se reconoce en tiempo real, y esto evidentemente lo usan más ejércitos y cuerpos de seguridad para saber exactamente una foto que se ha tomado en un determinado sitio a qué lugar pertenece. Pero ya si nos vamos y hablamos de plataforma y hablamos de metaverso, y si alguien pues tiene las gafas Oculus, que por 300 y pico euros las compra en Amazon, pues verá pues la sensación que uno tiene cuando de repente, oye, pues pincha en un lugar del mapa y te sientes debajo del Corcovado y miras para arriba y te crees que estás allí. Dices, pero ¿cómo puede ser? Y miras para abajo y ves toda la bahía de Río, y encima oyes el sonido de los pájaros, y realmente es una realidad inmersiva y te crees efectivamente que estás allí. Es verdad que a los 20 minutos las gafas son incómodas, te pesan y te las quitas, pero eso está ahí y evolucionará, y ha venido para quedarse con nosotros. Claro, si esto es así, es decir, pues hay una revolución desde el punto de vista de inversión, porque, ojo, los impactos son enormes. Es decir, al que le va bien, es decir, al destino turístico que realmente sea inteligente de verdad, pues le va a ir muy bien. A la empresa que, aunque sea un pequeño restaurante, que tenga la capacidad de prever a 6 meses vista qué personas van a venir, en qué franjas horarias, con qué perfil, cuánto se van a gastar, cuáles son sus preferencias. Imaginaros desde el punto de vista de cuenta resultados, es decir, que yo pueda contratar a mis camareros con 6 meses de contrato o con un año, que yo pueda comprar mi materia prima con antelación, que yo pueda gestionar mejor mi mix energético. Es tremendo. Y hablamos de un pequeño restaurante, hablamos de un pequeño hotel. Es decir, tenemos que pensar en estos términos. No solamente la gran empresa se puede beneficiar. Yo creo que la pequeña se puede beneficiar más, porque tiene menos barreras para tomar este tipo de decisiones, que son analíticas, pero con inteligencia. No es lo que hemos hecho en el pasado, es lo que me va a ocurrir en el futuro y cómo yo me puedo comportar y cómo puedo anticiparme a ese futuro, aunque sea para cerrar el negocio, que yo sepa que, oye, que esto en un año se acabó y lo cierro y abro otro, no pasa nada. O sea, tenemos que tener esa mentalidad. Los fondos están invirtiendo mucho y el mercado está un poco loco, y a los que nos dedicamos a esto pues sabemos que tenemos altas rotaciones en nuestros equipos, es decir, que las personas que realmente se meten en el campo de la analítica avanzada y la inteligencia artificial van a tener trabajo seguro en los próximos 10 años, altos salarios y probablemente cambio de empresa cada 2,4 años, como le está pasando a los profesionales que trabajan conmigo, que cada 2,4 años cambian, y bueno, eso lleva así toda la vida, no pasa nada, y con salarios que son altos, lo cual, bueno, pues sobre todo para gente que es más inmadura, pues tenemos que tener en cuenta también todo eso. Todo lo que sea automatizar, tanto en fábrica como en procesos de relación con el cliente o con el ciudadano, con el turista, pues va a haber un proceso de automatización claro en esa relación, pero todo eso se va a mejorar. Todo lo que sea formar, es decir, esto requiere de una adaptación. Esto está muy bien, que aquí pues todos ahora estamos pensando en todo lo que se puede hacer, pero hay que hacerlo, y para hacerlo hay que saber y hay que tener un conocimiento. Y como estamos jugando con pólvora, pues hay que conocerla bien, porque te puede explotar en las manos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de formación, pues también ahora todo el mundo está loco en ver cómo se invierte en temas de formación en todas estas temáticas. Aquí todo lo que tiene que ver también con almacenamientos, con mejora del aprovisionamiento, pues también es un punto importante.
Y luego casos de uso, pues la verdad que hay muchos, ¿no? Esto va de casos de uso. Esto va de verdad, un caso de uso es un proyecto. Entonces va de que de verdad, aunque yo tenga una peluquería o tenga un hotel o tenga una agencia de viajes, de ver de qué forma yo puedo impactar en alguno de los procesos. Y yo creo que hay que separar lo que es el Business Intelligence, que es del año 59, de lo que es de verdad la analítica avanzada, de lo que es el Machine Learning y el Deep Learning. Son dos cosas diferentes. Es decir, una cosa es tener un cuadro de mando estático, una cosa es tener información del pasado, que eso está muy bien y hay que tenerla, y otra cosa es adivinar el futuro. La inteligencia artificial lo que nos tiene que permitir es tomar más decisiones, mejores decisiones y acertar. Hay que dar en la diana. La inteligencia artificial te tiene que decir los turistas que van a venir el mes que viene. La inteligencia artificial te dice los turistas y la actividad y la movilidad y el tráfico que hay hoy en la ciudad de Alcalá de Henares. Aparte de la meteorología exacta, es decir, de, oye, si va a llover a las 12:15, pues porque si hay un evento, pues te puede llevar a tomar decisiones. Por lo tanto, la predictiva creo que es una de las palancas clave, es la bola de cristal. Y esa bola de cristal, a cuanto más largo sea el periodo en el que podamos predecir, más impacto tiene en las decisiones y en la cuenta de resultados. Todo lo que tenga que ver con interacción con el turista, desde que el turista está ya pensando en Alemania qué va a hacer en Semana Santa, ya tenemos que saberlo, ya tenemos que estar dándole mensajes. Eso es Martech. Entonces, en ese Martech, y ahí hay mucha publicidad programática, y es verdad que hay Big Data por detrás, ahí tenemos que estar ya incidiendo en ese turista. En el momento en el que toma la decisión, tenemos que estar ya preparándonos para que ese turista va a venir, y ese turista que va a venir va a tomar decisiones ex ante, pero también va a tomar decisiones sobre la marcha, mientras está en el viaje. Y hay que configurar un mix de pack de servicios para él, adaptado a él. Y que no solamente interviene el destino turístico, intervienen otros muchos agentes, es decir, desde la línea aérea, y aquí hay aeropuertos ya en España, algunos, donde, oye, en tiempo real la publicidad que va apareciendo en cada una de las pantallas se va asemejando a los turistas que acaban de bajarse del avión, porque en tiempo real, es decir, se sabe que, oye, que hay un porcentaje de alemanes, ingleses, etcétera, etcétera, y van conformándose esos mensajes de acuerdo a esos turistas que se están bajando del avión y que se van a subir en un taxi, y que durante el taxi están ya pensando dónde van a comer, dónde van a cenar. Y entonces esos influencers, que puede ser el taxista, que puede ser, pues tenemos que darle ciencia. Esa capacidad de influencia tiene que estar organizada. ¿Cómo? Pues en una plataforma de inteligencia turística que se va a licitar dentro de poco, donde todos esos datos puedan estar recogidos y que el turista viene a un destino que es España, que da igual que entre por Barcelona, por Benidorm o por Melilla. Y tenemos que tener ese pensamiento, es decir, pensamiento atómico, pero también un pensamiento agregado, porque los datos de movilidad no tienen sentido si son atómicos. Hay que tener también una visión macroscópica, ¿no? Todos los temas de fraude, es decir, me llamaban el otro día de una estación de esquí muy potente, donde, oye, pues es que hay un porcentaje importante que hay fraude con los tornos, hay fraude con el ticketing, porque alguien se saca un billete de más de 60 cuando tiene 50. Bueno, pues también todo lo que tenga que ver con fraude, pues hay cuentas de resultados que le impacta en un 15, en un 20%, y que se puede gestionar y que se puede tratar y que se diría que casi en tiempo real también. Todo lo que es el riesgo de negocio, es decir, de un negocio que, pues, en turismo casi todas las pymes cuando mueren por la caja, es decir, mueres de éxito, o sea, te has quedado sin caja, no puedes pagar, tus aprovisionamientos no has calculado bien y de repente, oye, pues debes una cantidad, cuando vas a pedir el dinero ya es tarde porque el banco no te lo da. Entonces, todo lo que es gestión, es decir, la verdad que
Es decir, hay proyectos de gemelos digitales, de establecimientos, de hoteles, para temas de gestión energética, donde, bueno, pues sí, la verdad que aporta muchísimo desde el punto de vista de gestión. Con lo cual, proyectos hay muchos. Es decir, lo que hay que pensar, y aquí es muy importante el conocimiento del negocio. Es decir, el proyecto se le va a ocurrir no al que sabe de tecnología, o sea, se le va a ocurrir al que sabe de su negocio y que sabe dónde realmente le puede impactar. En hoteles, es decir, solamente la posibilidad de desintermediación, es decir, que podamos canalizar a nuestros clientes hacia una compra online, esto en algunos hoteles, o sea, les está suponiendo la noche y el día, o sea, un incremento de ventas de un 32%. Eso es mucho, de verdad. Entonces, lo que pasa es que no se puede contar. Yo no os puedo decir ahora mismo qué hotel es porque está prohibido. ¿Por qué? Pues dices, bueno, pues puede sonar obsceno. Vale, puede sonar obsceno, pero la analítica te puede llevar a eso. Y si no lo haces tú, lo va a hacer otro. Y si lo hace otro y no lo haces tú, te vas a quedar fuera del mercado. Entonces, lo tienes que hacer. No es obsceno. Lo tienes que hacer porque si no te quedas fuera. En agencias, igual. Es decir, fijaros, en un mayorista, un incremento de un 5% en la mejora del forecast al año son 35 millones de euros de ahorro. Es una burrada. Claro, dices, bueno, pero a un año ¿quién acierta? Bueno, venga, un año no, 6 meses. Venga, 3. Te impacta. Entonces, es importante. En compañías aéreas, bueno, pues sabéis que lo han pasado muy mal. Si no hay transporte, no hay turista. O sea, el turista necesita venir y España somos líderes y vienen 85 millones de turistas y muchos de esos turistas vienen aquí, pero claro, un turista que viene a Alcalá puede venir de Sevilla y puede venir en avión o de Barcelona o en AVE también, ¿no? Entonces, fijaros, se puede impactar por regla general y esto en el documento de estrategia está contemplado, que turismo es el tercer sector en impacto con un 9,4 y se puede demostrar, es decir, efectivamente, es decir, si tú trabajas desde el punto de vista de integrar toda tu data, integrar y combinar en tiempo real variables pues meteorológicas, con precios de la energía, con renovación de contratos con terceros, con pricing, es decir, vosotros los que viajáis sabéis que bueno, hay algoritmos de pricing. Hay veces que mi mujer me dice, se vuelven en contra tuya, Enrique, porque ya, o sea, te han subido el precio, no te quejes, porque, bueno, pues sí, o sea, hay algoritmos que, oye, que te metes una vez, te metes dos, el precio va cambiando y realmente lo que te está forzando es a que compres. Y cambia, pues en función de cómo el avión se llena, en función de también, pues porque si cambia el precio de la energía puede cambiar también el precio del billete. Son muchas las variables, son algoritmos complejos, pero son los que hacen rentabilizar la aerolínea. La aerolínea lo que pretende es que el avión vaya obviamente lleno, sin retrasos, etcétera, etcétera. Y así es como gana dinero. Bueno, pues todo esto se hace en tiempo real. Y esto es lo que hace que haya aerolíneas que ganan dinero y otras no tanto. Desde el punto de vista de predicción, pues claro, los motores de predicción son complicados. O sea, sí que os puedo decir que no es fácil. Y sobre todo cuando tienes que llegar a un objetivo que te dicen, no, oye, 95% de accuracy. Por ejemplo, aquí tenemos un motor de predicción de cruceros, de barcos, a nivel mundial, ¿no? Complicadísimo, es decir, son varios modelos y de alguna forma pues te vienen a decir, oye, pues ese movimiento, ¿cómo va? Son, oye, 250 grandes barcos a nivel mundial que se están moviendo y hay que conocer, oye, pues a qué puerto van, cuándo se quedan libres, etcétera, etcétera. Y dices, bueno, oye, pues si hablamos de cruceros, eso es fácil, ¿no? Pues porque hoy hay unos contratos y en Málaga saben perfectamente los cruceros que van a llegar en un año vista, con qué tipología de turista y hasta incluso cuánto se va a gastar en la ciudad. Bueno, aquí hablamos de los cruceros que están en alquiler, que no están en ruta. Esta es la parte complicada. O sea,
son barcos que están libres y que hay que contratarlos. Y claro, la bondad aquí es, oye, ¿cuándo voy a necesitar uno? Y cuáles se quedan libres y en qué zona del mundo para hacer ese contrato, ¿vale? Entonces, yo diría, por un lado, creatividad al poder, es decir, yo creo que tenemos que facilitar desde todas las instituciones el ver que la inteligencia artificial, primero, se hace accesible, segundo, hay que formar y hay que concienciar, es decir, sí que hay que tener un conocimiento, es decir, para que no se te vaya de las manos, y sobre todo teniendo en cuenta que viene una reglamentación, que la reglamentación es dura, que impone penas y que impone penas no tanto por la tecnología, sino por el uso que se le vaya a dar a esa analítica o esos algoritmos, y eso conviene conocerlo. Y luego, pues que esto va de datos, con lo cual esos espacios de datos que se están generando y que va a haber uno y que probablemente sea el primero en turismo, pues es fundamental. Y el cambiar la mentalidad de decir, oye, no hay ningún problema en que tú como pequeño negocio compartas determinados datos que van a ser datos federados, van a ser datos que no van de alguna forma pues a restarte en tu negocio, y que si todos volcamos esos datos y todos compartimos esos datos, pues vamos a extraer muchísima más inteligencia. En España somos potencia turística, nos lo tenemos que creer, porque eso también nos tiene que meter una presión positiva para que seamos líderes en todo lo que hagamos en turismo. Y que yo creo que por primera vez se empieza a hablar de industria turística. Se empieza a hablar de un todo, se empieza a ver una foto en la que toda esa atomización, aunque haya muchas competencias que estén descentralizadas, pero se requiere un liderazgo para aunar pues, empresas del sector con los destinos turísticos, con ayuntamientos, mancomunidades, diputaciones, comunidades autónomas, el propio gobierno, para trabajar todos juntos. O sea, no para que vayan destinos turísticos por un lado, industria por otro, no. O sea, yo creo que aquí la potencia de todos es ir juntos, es aprovechar la tecnología, es ceder los datos y que seamos capaces de tener una plataforma de inteligencia turística donde, aparte de compartir esos datos, podamos compartir aplicaciones, no estemos reinventando la rueda. Es decir, hablamos de predicción, pues no estemos inventando modelos predictivos. Oye, pues hay un modelo predictivo que funciona muy bien para una casa rural, pues que eso se pueda aprovechar y que lo puedan aprovechar todos, y que al final lo importante, os decía, es conocer al turista, y en ese conocimiento del turista, que no lo tenemos, ojo, no lo tenemos, es decir, es beneficioso para todos y tiene que ser compartido a nivel país. Y esto es todo. Muchas gracias.